tenemos nuestra segunda entrevista. Nos distingue como invitado el senador por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón. Muy buenos días. Bueno, buenos días a ustedes. Un placer, como siempre, compartir aquí con este panel y sobre todo con la gente que lo sigue en las mañanas. Miembro del Comité Político del PLD. Senador, gracias. Mire, a propósito de esta doble condición de miembro del Comité Político, senador de la República y además aspirante a continuar en la posición, la Junta Central Electoral ha emitido un comunicado hoy pidiéndole a los partidos políticos parar lo que yo entiendo que es campaña y las violaciones, y ha otorgado un plazo de 15 días para retirar pancartas, anuncios. ¿Cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana? No, yo creo que la Junta cumple su rol en ese afán de tratar de controlar algo que evidentemente ha demostrado incapacidad de fiscalizar adecuadamente, me refiero. Pero también aquí hay muchos elementos, digamos, que entran en conflicto, porque por un lado está el derecho al libre tránsito, a la libre expresión, a la participación política. Estamos en un periodo preelectoral formal de conformidad con la ley orgánica electoral, la ley de partidos políticos, pero sobre todo la ley orgánica electoral que regula todo el tema de los tiempos de campaña. Y es evidente que en una pre-campaña, aunque hay regulaciones, porque debe ser hacia lo interno de las organizaciones, pues se desbordan un poco los ánimos. Marchas, y mítines. hay entusiasmo, hay entusiasmo. Que, digamos, en sentido general, la gente, la población cada día exige que se genere más control sobre esto, pero tampoco creo que sea algo que... Pero hay espacio como para poder lograr reducir algo de lo que está pasando. Yo no creo, porque es que la Junta no ha podido desde antes incluso del periodo oficial preelectoral controlar. Incluso tuvo que emitir en el año, en noviembre, me parece, del año 2022, o 21, emitió una resolución para regular el tiempo anterior a la precampaña, decir más o menos lo que los partidos podían hacer a lo interno de sus organizaciones. Pero lo cierto es que tú notas una ebullición, ya estamos prácticamente en una campaña electoral y nada más hay que salir por las calles de las ciudades y ver la promoción de los distintos candidatos de todos los partidos. ¿La Junta no hace su papel o los partidos políticos no quieran acatar lo que está establecido en la ley de partidos políticos? Una ley además que ha sido sometida a múltiples procesos ante el Tribunal Constitucional, que además ha tenido que, a través de sentencias manipulativas, pues modificar el propio contenido de la ley precisamente por violaciones. Habría que dice lo que queda de la ley. Por ejemplo, lo que queda de la ley, correcto, sobre todo la de partidos políticos, porque la ley orgánica electoral es una ley nueva. Por ejemplo, todo este tema de la promoción a través de las redes quiso ser controlado por la ley. Y el Tribunal Constitucional estableció que no era posible, que había que garantizar el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, el derecho a participación política, y hay una serie de conflictos ahí que de alguna manera u otra pues limitan un poco el papel de la Junta en lo que es la regulación, al margen de que la Junta no tiene las herramientas, digamos, precisamente por estos límites a los derechos fundamentales, para real y efectivamente intervenir, por ejemplo, de manera directa, pues remover básicamente lo que la Junta advierte que pudiera la buena fe, y habla de que pudiera retener los fondos de los partidos. Y tal vez ahí donde le pone la mano en el bolsillo, claro, a los presupuestos partidarios. Pero para que eso se convierta en una realidad tiene que haber un debido proceso, claro, tiene que haber pruebas, tiene que producirse todo. Eso no es porque yo quiera. Senador, yo quiero aprovechar que aparte de que usted es miembro del comité político de un partido que quiere retornar al poder y senador de la República, usted también tiene la experiencia de Estado como ministro de Industria y Comercio. El gobierno acaba de firmar un acuerdo con el gobierno de Guyana que implican varias cosas, tema de energía, refinería de petróleo, un acuerdo donde posiblemente vamos a producir granos en territorio
de Guyana. No sé si ha tenido usted la oportunidad de ver estos acuerdos. Bueno, he escuchado, y un regreso al poder, pues lógicamente lo encontraría a ustedes con este tipo de acuerdos. Sí, he escuchado, evidentemente ayer la visita del presidente de la República Cooperativa de Guyana y lo que se ha planteado. No conozco quizá el detalle de los acuerdos. Lo primero es que yo vería esto en el marco de una iniciativa donde se impulsa al sector privado a invertir en este caso en Guyana, en dos sectores que realmente la República Dominicana demanda, porque es un importador tanto de granos, maíz y soya, es decir, produce muy poco maíz y soya, yo creo que... Pero más que entrar en las particulares, ¿conceptualmente cree usted correcto lo que se está haciendo o ve algún peligro, no, algún riesgo? Lo que yo creo es que si es el gobierno que se va a dedicar a invertir en otros países, aquí hay muchas prioridades que tenemos en todos los ámbitos. Bueno, en el caso de la refinería, por ejemplo, en el caso de la refinería, sí, se está hablando que la República Dominicana tendría el 51%. El propio presidente diría que ese 51% estaría como en una combinación del sector privado y Estado. Yo creo que hay que verlo en más detalle. O sea, hay que verlo más detalle. Se necesita más información y ver cuál es el esquema que se tiene planteado. Ya hay varias... Esto no es, digamos, ahora que se anuncia el país, pero es algo que parece que se ha estado cocinando hace algún tiempo. Ya el presidente estuvo en Guyana, sí, incluso. Y ahora la delegación guyanesa viene a República Dominicana, se firman estos acuerdos. Vuelvo y te reitero, por ejemplo, yo no me imaginaría al gobierno dominicano invirtiendo $2.000 millones en montar una refinería y una empresa petroquímica. No veo al gobierno de la República Dominicana ni siquiera invirtiendo en exploración en su propio territorio o en los bloques de gas y de petróleo que se han identificado en los distintos estudios que tienen vocación de ser explotados, es decir, en el territorio nacional. El territorio nacional. Entonces, ir a otro país que ciertamente es reconocido internacionalmente porque tiene importantes reservas energéticas de petróleo y gas. Tiene 10.000 millones de barriles de reservas. Sí, habría que ver. Y gas no sé cuánto. Se habla de una concesión de exploración, es decir, el gobierno dominicano va a ir allá con experiencia nula, porque aquí aquí se traen compañías. De hecho, el año pasado el Congreso Nacional conoció un contrato con la empresa Apache, la que está en San Pedro de Macorís. Está en San Pedro de Macorís explorando en el mar para extracción, eventualmente, si hay suficiente reserva y económicamente rentable, de gas natural. Entonces, si el gobierno no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, eso demanda cientos de millones de dólares. Es un riesgo, se puede perder el dinero porque si no aparece en suficiente volumen y calidad y una serie de elementos. Realmente a mí me parece muy riesgoso para un gobierno, por eso los gobiernos regularmente se apoyan en el sector privado para esto y en empresas, además de reconocido prestigio y capacidad y conocimiento técnico, que son las que exploran y producen petróleo y refinan en el mundo. Me parece a mí algo que yo por lo menos quisiera ver con más detalle antes de emitir un juicio definitivo, pero a prima fase me parece, no sé, poco viable. Senador, ayer asesinaron a un candidato presidencial en Ecuador. Me gustaría, Fernando Villavicencio, me gustaría saber su posición sobre esto, qué impacto tiene esto en el sistema político de la región. Bueno, en el mundo, yo creo que primero en Ecuador ha habido una reacción natural de todo el espectro político condenando este asesinato, que todos hemos... para bien o para mal, el uso de la tecnología nos ha puesto en la mano prácticamente minutos de haber ocurrido este asesinato, el video donde acribillan a este señor. Una acción condenable, desnable, que nosotros debemos ver con preocupación de ver cómo va evolucionando el escenario político nacional y que no se produzca en la República Dominicana situaciones de este tipo. Ya en nuestro vecino país de Haití asesinaron un presidente, un magnicidio. ¿Qué es lo que usted observa? ¿Que puede haber riesgo aquí también? Sí, claro, eventualmente. Porque lo que sucedió en Ecuador es un deterioro de la situación de inseguridad
Cosa que incluso de alguna no manera, solo mataron al presidente, también mataron a quien se supone que aparecía como el principal sospechoso. Sí, entonces ya ahí usted ve que... Ahí parece que se rompe la cadena. Claro, y además, cuando tú ves el video, yo no quiero, porque es una mera especulación, claro. o sea, habrá que someterlo a una investigación científica, policial, ¿no? Forense. Parecería que lo dejaron solo para que lo mataran, es decir, parecería. Entonces, todo esto son elementos de una sociedad que viene arrastrando problemas de inseguridad, de crimen, de crímenes de Estado, una cultura política complicada, con una oposición en el Congreso, un gobierno sin, digamos, sin legitimidad política, o sea, un gobierno constitucional, pero sin la legitimidad política adecuada, y esos son temas que preocupan a todos los que hacemos Estos acontecimientos, político. este acontecimiento pudiera estar alterando el resultado electoral, un voto emocional, o Puede pudiera... ser ocurrido. Yo venía escuchando el caso de un alcalde que mataron precisamente en Ecuador, en un municipio, y el hombre ganó las elecciones de manera póstuma. Es decir, lo mataron el mismo día o 24 horas antes de las elecciones y él ganó de manera póstuma. Okay. Este voto nostálgico tiene, y ha ocurrido en República Dominicana, no por un asesinato, la muerte de Peña, por ejemplo, Gómez, llevó a Johnny Ventura a la alcaldía. Pero ya surge la propuesta en Ecuador de que los militares asuman el control de la situación, así que también eso pudiera también retrotraer al pasado. Bueno, tanto Ecuador como Perú, yo diría que esos dos países son particularmente ejemplos de inestabilidad política y de golpe de Estado recurrentes. ¿Cuántos presidentes en Perú no han sido derrocados en los últimos tiempos? Bueno, el último es Pedro Castillo, ¿no? Habría que decir... Ahí está la Boluarte gobernando en una situación de inestabilidad. Sí. Le acaban de meter miles de peruanos en lo que se llama la toma de Lima, que es un proceso de protesta, y todo esto parte de la convulsión que viven países como Ecuador y Perú, y en esos espejos uno debe verse para tratar de nosotros preservar el sistema político que tenemos, mejorarlo evidentemente, porque requiere múltiples mejoras, pero también tener mucho cuidado cuando tratamos de impulsar, incluso desde la política, campañas para dinamitar el sistema político, un discurso populista en contra de los partidos, en contra del sistema, que lo que pudiese generar son situaciones como las que se viven en Perú estos países. pudiera decirse que fue el primer país de América Latina donde colapsó prácticamente el sistema político. Ahora, Y por lo que es peor, el sistema democrático. El sistema No está democrático. funcionando, o sea. En el caso, esta observación que usted hace sobre la fortaleza, ¿requeriría la democracia dominicana un diálogo político con serenidad, Permanente, de gobierno, claro de oposición sí. sobre el... Yo siempre he favorecido esto y yo creo que debe ser permanente o recurrente, digamos. Precisamente para evitar que situaciones que se están dando, y mucho peor, que surjan experimentos políticos fuera antisistema o fuera del sistema, como ha ocurrido en el caso de Venezuela, que mira cómo a dónde ha caído eso. ¿En manos de quién debe estar la iniciativa de llamar con esa periodicidad? Yo creo que la República Dominicana tiene la suerte de gozar con una madurez institucional suficiente, que hasta ahora ha dado resultados. Fíjate cómo, nosotros sobrevivimos a un proceso donde quizá otro país hubiese colapsado, que fue la suspensión de unas elecciones. Bueno, tuvimos que suspender dos. Claro, pero hubo la madurez suficiente en el liderazgo político para el margen de la ley y de la Constitución, porque eso no está previsto ni en la ley ni en la Constitución. La ley lo que prevé es la suspensión municipal y un llamado a 30 días. Ahora, en la ley electoral ustedes introdujeron algo, pero muy ligero. Sí, porque la Constitución realmente no prevé ese escenario. Se le olvidó al constituyente pensar que eso pudiese ocurrir. Entonces, realmente, este país yo pienso que tiene las herramientas suficientes. Y es posible lo que hay que cuidar eso. lograr esto. Y es posible lograr esto, senador, cuando los partidos políticos quizás no tienen los controles de los candidatos a puestos electivos, que muchos de ellos, o algunos, estarían siendo vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Y a otros delitos. Sí, a otros delitos. Y a otros O sea,
Porque estamos pidiendo quizás un sistema de partido fortalecido, pero los mismos miembros y militantes del partido no hacen sus aportes. Son parte de los retos de la democracia. Yo pienso que, yo he dicho, y di unas declaraciones recientemente, que estoy de acuerdo en el marco de la ley, porque esto tiene que estar previsto en la ley, y cuidando evidentemente el derecho de elegir y ser el elegido y todas las garantías que establece la Constitución, en que se introduzcan elementos, filtros en la ley que permitan una mejor calidad de la representación política en la República Dominicana. Yo pienso que el ciudadano dominicano se merece tener congresistas y representantes a nivel municipal, y ni hablar, ya esto ocurre, ¿verdad?, menos a nivel del Ejecutivo. Como diría un viejito, que valgan la pena. Que valgan la pena y que los representen adecuadamente, Claro. que tengan elementos, por ejemplo, yo exigiría por lo menos que fuesen bachiller, y bueno, ni hablar ni el tema de que sean gente que no haya incurrido en delitos y demás, es decir, todo esto tiene que estar garantizado en el marco de una ley, senador, que regule la participación política. Se habla de una alianza entre su partido, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Ofrécanos detalles de esa alianza, qué tan cierta es y si sería... Y sobre todo, usted va a ser apoyado por esa alianza Me gustaría, no lo niego. en Barahona. Es decir, primero yo he favorecido siempre una... Sí, usted ha estado de acuerdo. Soy de los pro-alianzas, Sí. porque tú sabes que tanto en todos los partidos Sí. hay pro-alianzas y anti-alianzas. Entonces yo siempre he sido pro-alianza. Y de hecho, he tenido un discurso público y privado y a lo interno de mi organización política favoreciendo el entendimiento de los distintos partidos de oposición para crear un bloque opositor que permita el retorno al poder. Y hay conversaciones. Esto me consta. Pero hay avances concretos. Hay avances. Claro, hay acuerdos en muchos municipios, en cerca de 25 provincias. Claro, no te quiero decir que en la provincia completa, en algún municipio, creo que vi un dato, creo que como 100 municipios. Por ejemplo, en plazas importantes, Santiago, Distrito Nacional. Eso tú invitas a Danilo Díaz, que son miembros de la comisión, porque eso se ha manejado hasta ahora. Discretamente. Que uno hasta lo que somos miembros del comité político y demás, se alimenta un poco de la información que le suple la comisión. Información de trasmano también. Pero es evidente que hay un proceso de acercamiento, que hay conversaciones. Correcto. Las comisiones se reúnen con frecuencia durante este tiempo. Y va a haber un acuerdo, Muy bien. definitivamente. Que Senador, una cosa brevísima, porque el tiempo se nos ha terminado, pero ayer el Congreso dejó sobre la mesa la propuesta de presupuesto complementario del gobierno. ¿Cuáles son las observaciones que tienen ustedes a ese proyecto? Bueno, yo todavía no lo he visto porque está en la Cámara de Diputados. Sí. Me parece que el gobierno no tuvo la suficiente matrícula en el hemiciclo. Porque la oposición está haciendo resistencia al presupuesto complementario. No te niego que es algo normal, todos los años hay un complementario, ahora le han llamado de otra manera, pero el término más común es una modificación al presupuesto para ordenar las partidas, transferir lo que sea en medio, ya prácticamente entrando el último cuatrimestre de ejecución. Arreglar los gazapos. Yo pienso que habrá algún nivel de entendimiento en la Cámara de Diputados y cuando llegue al Senado, pues entonces ya veremos cuáles son los detalles del presupuesto. Senador, agradecido de esta conversación como siempre. Reformulado, le dicen ahora. Reformulado, sí. Deseándole suerte gracias, un placer estar aquí. Porque Barahona, el partido tiene reservada esa candidatura y me imagino que para que usted continúe allí. Y sobre todo, como usted es pro alianza, ojalá que se dé la alianza en torno a usted en Barahona. Así que le doy un abrazo. ¿Cómo no? Señores, así concluimos con la participación de José del Castillo Sabiñón, que es el senador de la provincia de Barahona, del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político. Miguel. Señores, gracias por la sintonía, por esa complicidad aquí en Matinal. La cita es mañana. Continúen disfrutando de la programación del Canal 5.